Nuestro corazón y nuestra mente son tan vulnerables y de repente los ponemos a prueba con etapas tan difíciles de superar, pero ¿cómo hacemos para poder trascender, como para poder empezar algo mucho mejor? De repente hay una solución que dicen hay que soltar para sanar. Suena fácil. Depende del tema, puede sonar muy fácil, o para el vecino suena facilísimo, pero para uno suena un poco más complicado. Vamos a platicar con Marisol de Segura de este tema para que nos dé una ayudadita con esto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida. Gracias, Paola. Pues nuevamente emocionada, feliz de estar acá con ustedes. Ay, gracias por venir a tocar este tema tan interesante y tan apasionante también. Suena fácil cuando se trata de alguien más, porque vemos el dolor ajeno y decimos, pero si es tan fácil, nada más tenés que superarlo, pasar la página. Pero cuando nos toca a nosotros, de repente ya no se volvió tan sencillo. Así es, justo. Muchas veces nos dice, tal vez la familia, los amigos, pasa la página, porque tal vez para ellos puede ser fácil. Pasar la página realmente requiere mucha acción, requiere conectar, entender, porque no es solo pasar la página, es tratar de leer la página, reflexionar qué es lo que está pasando en mi vida, esa página de mi vida, para poder entender y poder hacer los cambios necesarios, ¿verdad? ¿Qué significa cuando hablamos de soltar? ¿Qué es lo que tengo que soltar? Soltarse se trata de liberar todas esas situaciones que me han afectado en la vida, tal vez una relación con una persona que me afectó, la pérdida de un trabajo, por ejemplo, la pérdida también de una amistad. Entonces es tratar de soltar todo eso que nos ha dolido. Como lo habíamos dicho anteriormente, no solo leyendo la página, pasando la página, sino sí, profundizar un poquito más, no ser tan superficiales y decir, bueno, está bien, porque no es solo una acción el soltar, Claro. sino que es un proceso. ¿Y por qué nos cuesta tanto llegar a ese proceso? ¿Por qué de repente nosotros nos aferramos a algo que ya ni siquiera está presente, algo que nosotros mantenemos el cariño? Cuando es un duelo, pues todavía se entiende un poco más el que cueste aferrarse uno tanto a la situación, que lógicamente cuesta más soltar, pero cuando se trata de relaciones, trabajo, cosas que son un poco más fáciles de controlar, ¿por qué nos cuesta tanto soltar? Nos cuesta porque tenemos esa necesidad de controlar todas las situaciones. Claro. Ese apego también a las situaciones, a las personas. Entonces eso requiere mucha acción y mucha voluntad y mucho sacrificio de parte de nosotros, ¿verdad? Entender, sobre todo entender qué emociones son las que están llegando, a hacernos conscientes pero con responsabilidad. ¿Por qué no estoy queriendo soltar? Muchas veces es falta de aceptación también a la realidad. Sí, bueno, es que cuesta muchísimo, obviamente, reconocer cuando uno está pasando por alguna adversidad y, lógicamente, reconocer también cuál es la manera de salir de ella y que sea de nuestro agrado, pues, lógicamente, también va a ser algo bastante complicado. Así es. Marisol, ¿qué podrías recomendarnos o recomendarle a toda la gente que nos está viendo en la casa que deberíamos hacer para poder soltar? Bueno, depende de la situación. Por ejemplo, puede ser perdón a sí mismo si estoy viviendo un sentimiento de culpa, no me estoy perdonando a mí mismo. Entonces, debo de hacer ese trabajo de perdonarme, de gestionar ese sentimiento que es la culpa. Si es hacia alguien más, también el perdón. Creemos que perdonando a los demás, pues se les hace un favor a ellos, pero es a nosotros. Si no soltamos, por ejemplo, como una brasa, creemos que con esa brasa vamos a quemar a la otra persona, pero nos estamos quemando a nosotros mismos, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Entonces, trabajar en el perdón, en la aceptación, como había dicho, es un sacrificio realmente, pero creemos que nos va a ser difícil, pero al final es mucho beneficio, es esa paz que anhelamos, ese bienestar y esa salud emocional. Secuelas de no soltar. Secuelas de no soltar. ¿Nos podemos enfermar? Sí, podemos enfermar, porque cuando enfermamos emocionalmente, esto puede producir también que enfermemos físicamente. Pueden venir enfermedades, por ejemplo, gástricas, incluso una hipertensión, o lo más complicado y más serio, un cáncer, por ejemplo, por esa falta de perdón, por esa falta de aceptación, aferrarnos a las situaciones que no queremos soltar. Me imagino que emocionalmente, pues obviamente también el no soltar nos afecta anímicamente. Así es, así es. Por eso es importante que reconozcamos esas emociones que están llegando, si es la tristeza, si es la ansiedad, si es la frustración, el rencor que tanto daño hace. Ahora, ¿cuántos años podemos pasar aferrados a un problema?
Infinito, dice. Sí, podemos pasar infinito, pero entre más nos tardemos en aceptar, más vamos a sufrir. Y lo que queremos es liberarnos de ese sufrimiento y saber distinguir entre dolor y sufrimiento, porque dolor no lo puede producir esa situación, esa ruptura. Pero si yo no trabajo en eso, sí, como una cicatriz, ¿verdad? Una herida, si yo no curo esa herida, se me va a infectar y va a seguir ahí afectándome. Entonces tengo que trabajar en esa herida emocional para que pueda sanar, porque si no, se convierte en sufrimiento. Y el sufrimiento sí es responsabilidad de cada persona. Marisol, ¿qué pasa cuando nosotros estamos aferrados a algo que sentimos que no nos hace daño? Que todo lo contrario, nos dicen y oímos llover, pero a mí en lo personal siento que no me está haciendo daño. ¿Cómo reconocer para dar ese primer paso de decir, tengo que soltar esto también? Algo que yo siento que tal vez es tóxico, pero que definitivamente hay que soltar. A través de la aceptación, entender y cuestionarme, profundizar, no dejarlo superficial. O sea, ¿qué me hace seguir aquí? ¿Qué beneficio me está dando? Entonces, a través de esa reflexión, digerir toda esa información personal, puedo yo dar ese paso adelante y trascender y crecer como persona. Porque estoy quedándome acá. O sea, ¿qué beneficio secundario tengo con esto? Ay, sí. Sí, son preguntas que definitivamente solo en una introspección se pueden lograr dar con el cabo y poder responderse, porque definitivamente que podemos pasar años, sino que son décadas y que luego nos pasa la vida entera y no podemos lograr soltar y sanar para poder vivir esa vida plena como realmente deberíamos estarla viviendo. Muchísimas gracias, Marisol, de segura, para que ustedes la contacten si tienen alguna duda también y puedan tener pues esa satisfacción de tener una vida en paz. Vamos a continuar con más de Nuestro Mundo.